República Dominicana, muy buenas tardes, ya estamos al aire, sí que sí, mi querido Cundo, Camarena, Dayanara, saludos a los chicos que nos dan ese apoyo, aquí detrás de cámara y detrás del micrófono, por supuesto. Esto es Panorama con el Pueblo, informaciones muchísimas en el día de hoy. Hoy la gente está hablando mucho del temblor de tierra. Hay cuánto pánico, señores, sobre todo los que lo sintieron ahí en la región este del país. Y por supuesto la información de que ya se formó la primera tormenta tropical, se llama Andrea, el primer ciclón tropical de la temporada del Atlántico. Así es que ya ustedes saben, es tormenta tropical. Se formó este martes, con lo que ya se convierte en el primer ciclón con nombre de la temporada. Recuerden que estamos en temporada ciclónica que nos dura hasta noviembre, ¿verdad? Así es. Pero bueno, aquí estamos en esta complicidad de comunicación en la que ustedes son parte importantísima. Jessy Pérez, Miguel de la Rosa, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes a esa audiencia maravillosa que nos brinda el favor de su sintonía. Después de ese temblor de tierra del este, 12 jamaqueones en diferentes horarios a partir de las 9, casi 10 de la noche aproximadamente. Y tiene al país como que con esos mieditos que lo empezaron a publicar a través de las redes sociales. Gracias a Dios, esa tormenta de la que hablas que se formó en el Atlántico no representa una amenaza. El Centro Meteorológico de los Estados Unidos dijo que ya este miércoles estaría disolviéndose. Así que por el momento la primera del Atlántico con nombre, pero todavía no estamos en amenaza en esta temporada de ciclones. Miguel, la verdad es que yo me gustaría que realmente el tema de los taraqueos y los temblores crearan pánico, pero en las autoridades para que hagan lo que tienen que hacer, porque aquí se puede producir, y lo han dicho con mucha propiedad, ¿no? Los estudiosos y los que dan seguimiento, que nosotros estamos pendientes de un gran remesón que nos agarre entonces Dios confesado, porque no se está haciendo absolutamente nada para eso. Ojalá y que así sea. Con esto, las buenas tardes. Buenas tardes, Ivonne. Buenas tardes, Jessy. La verdad es que yo no se lo voy a negar y voy a hacer un mea culpa aquí frente a ustedes dos. Anoche yo sentí el remanso de mi soledad, porque cuando tembló la tierra, yo estaba muy acostado, muy durmiendo. Digo, ¿y qué es lo que pasa si yo estoy aquí solo? Mira, cuidado si es un muerto. Y cuando me levanto siento la cama. O sea, se despertó con el movimiento. Oigan lo que me pasó a mí. De la cama. Entonces, yo estaba trabajando, entonces estaba con mi compañera, mi editora, y me voy, siento el temblor y me voy a abrazar la columna. Y dice ella, ¿pero qué es lo que tú estás haciendo? Y yo, no, espérate que está temblando la tierra y sigue temblando. Y ella muy campante, sentada en su escritorio. La verdad es que yo creo que eso de verdad, uno empieza, cuenta las anécdotas, la gente se asusta, pero yo creo que la preocupación debe materializarse, y es un tema siempre para un poco disparar las alarmas, pero disparar las alarmas para que las autoridades entiendan que nosotros tenemos que tener algún instrumento. Las fallas son ahí, está la falla las fallas del Caribe, son tres fallas. Tres fallas, y una no cruza por el centro. O sea, 3 fallas importantes, son más, yo creo que son 14 al final. Entonces eso es una amenaza constante, y en los últimos tiempos, aunque los que saben de eso dicen que en tanto se producen pequeños movimientos, un poco se producen también descargas, pero nosotros, y debemos recordar lo que pasó en Haití en 2010, estamos hablando de la misma isla. ¿Entiendes? O sea que bien eso pudo ocurrir también de este lado de la isla, y aún así tú no sientes ¿qué se está haciendo? ¿Cuál es la campaña de orientación, de educación? Si se produjera, y ojalá no, y no quiero, por Dios, porque le tengo terror, un gran movimiento en este momento, ¿qué la gente, le podríamos preguntar a la gente, ¿qué usted haría? Claro. Sí, y si en medio del pánico usted se manejaría de la manera correcta. Entonces yo creo que es irresponsable de parte de las autoridades competentes no empezar ya frente a las amenazas ahí con esa campaña de orientación y de educación a la gente. Hay que decirlo siempre. A propósito de ese temblor, anoche la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructuras está en estos momentos en el este haciendo un operativo de evaluación de las infraestructuras. Ojalá que esto se extienda a nivel nacional y que no tengamos que esperar que ocurra un temblor de tierra para tomar acciones como esta. Claro, pero son iniciativas que se deben llevar a cabo de manera permanente,
permanente sin importar que haya un temblor o no. Pero por yo, ese efecto sí, justamente que tú pero estás yo, mencionando. Sí, no, exacto. Pero yo me estoy refiriendo específicamente a que, además de las evaluaciones que se hacen, porque eso se hace después que ocurre el hecho, cuando aquí se nos gote todo, empezando por ejemplo que nosotros no tenemos ni siquiera la mayoría de las infraestructuras públicas aseguradas. ¿Ok? El reaseguro no es algo que tampoco haya preocupado, pero eso es después de la catástrofe, las pérdidas económicas. Yo estoy diciendo la prevención para preservar las vidas humanas, la vida de la gente. ¿Qué usted hace si hay un temblor fuerte? La gente va a salir huyendo como loco en pánico y entonces se va a exponer mucho más. Quiero entonces finalmente hacer ese llamado de atención, como siempre, señores. Creo que estamos actuando con mucha irresponsabilidad. Estos medios que viven pagando mucho publicidad para darse su asobombo, ¿te acuerdas, Cundo? Asociación de Bombos Mutuos, ¿entiende? Y pagan mucho dinero para eso. Yo creo que deberían de utilizarse los medios, que yo pienso que muchos lo harían de manera gratuita, para empezar a orientar, para hacer, ¿cómo se dice cuando hacen esos sensibilización? No, esos ensayos, ¿cómo que se dice? Ay, Dios mío. No recuerdo el nombre. Es simulacro. Sí, pero tiene otro que se nombre. hagan simulacros, sobre todo en los espacios donde hay muchos niños, en las escuelas, en los hospitales, en los centros públicos. En las mismas instituciones públicas. Exacto, en las instituciones públicas. Señores, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Fue casi 6, 5.7. 5.7 creo que sí decía. Y eso yo creo que es para considerar. Ahora, Ivo, mire, yo le voy a decir, ahora que usted habla de simulacro y los demás, yo estuve en el año 2003 en el Japón. Y en el Japón es una constante diaria. Claro. 3 y 4 veces el simulacro de temblor. ¿Y en Chile? Y en Chile también. Claro. Óigame bien. Claro. Entonces, yo voy a sumarme a su pedimento. Hay que hacerlo. De pedirle a las autoridades, caramba, una campaña. Aquí sé que se paga tanto dinero en publicidad y tanto dinero en chabacanería. Una campaña en todos los medios de comunicación de qué hacer en un momento determinado como ese. Vamos a ocuparnos. Que las personas se perturban. Vamos a ocuparnos. No bueno, hay eso, otra. y discúlpame, Ivonne, no ocurre en ningún aspecto. ¿Tú sabes por qué? Porque mira con el tema de la temporada ciclónica. Hay campañas que se deberían empezar a elaborar desde ahora respecto al manejo del agua, el dengue, el mosquito, cómo se produce en las aguas posadas, y eso no ocurre. Sí. Yo recuerdo una campaña que había en pasados gobiernos de cloro untado, tanque tapado. Esa campaña quedó marcada en la sociedad dominicana y eso debe ocurrir en todas las aristas. No es solamente en el tema de revisión de infraestructuras, no es en prevención de qué manera accionar ante un evento natural como este, también con la parte de las tormentas tropicales. Claro, pero porque es que no ocurre sí, eso. Pero con el caso de las tormentas nosotros tenemos un manejo en términos de la seguridad de la gente, que es lo que más me preocupa. Tenemos un manejo por experiencias ya, ¿no? De qué hacer cuando se avecina un huracán, aunque claro está los estragos que te puede ocasionar y esos daños colaterales. Sí, somos un país tropical, por supuesto, y eso tiene que ver con la salud pública en sentido general. Ocúpense de eso, señores, de todos esos elementos que hemos puesto aquí sobre la mesa, los que he tocado, los que tocó Jesse y el propio de la Rosa. Ocúpense de eso, pero los políticos no están en eso. Esos no son temas que... Es como algunos temas que no dan like, ni son chulos. ¿Entiendes? Y como no dan like ni son chulos porque no tienen morbo, entonces eso a la gente les resbala, pero lo padece. Y los datos de la realidad lo castigan todos los días, ¿no? Pero no son chulos, no es chulería. Entonces los políticos no pueden levantar esas banderas, ¿no? De acompañamiento a la gente con cuestiones como esta, que es la prevención. Aquí, por ejemplo, y me iba a ir con otro tema, pero es que te va llevando uno a otro y se van encadenando. Aquí todos los ministerios, todos los ministros de salud pública, antes eran los secretarios, todos vienen debajo del brazo con su propuesta y lo primero que ellos proponen es el módulo 1 de salud, que es la medicina preventiva. Todos, porque ellos saben que eso es importante, determinante. Sin embargo, ninguno lo aplican. Y aquí nosotros no tenemos esto, que es lo que nos podría ayudar, por ejemplo, con el descongestionamiento de los hospitales, porque ayuda a prevenir con los centros de atención primaria en salud
a evitar más bien que el paciente pueda entonces cronificarse en su enfermedad. Entonces todo eso yo creo que es importante, pero vuelvo y repito, eso no es chulo y eso no convoca, parece, desde la lógica de los que tienen esa responsabilidad. No tienen morbo. Señores, falleció una ciudadana estadounidense que estaba detenida en el centro migratorio de Jaina. Me pregunto muchas cosas respecto a eso. Hubo ya una reacción de las autoridades de migración. Estaba detenida desde abril. Migración logró obtener su identidad y nacionalidad desde el pasado miércoles. Lo que han dicho ellos es que esta ciudadana estadounidense, porque tú lo primero que te preguntas, bueno, estaba vinculada ¿qué? A temas migratorios. Las personas que llevan ahí son personas que tienen temas migratorios ya listos para deportación. Pero esa señora estaba ahí desde abril. Una ciudadana norteamericana, para lo que se supone no se requiere visa, exactamente para ir a República Dominicana. Es lo primero que tú te preguntas. Bueno, pues ahora ellos hablan que la detenida fue la señora. Fue detenida a finales de abril en la región este del país por miembros de la Politur. La remitieron entonces a migración para validar su identidad porque no portaba la documentación personal, y al desconocerse su identidad y nacionalidad, entonces la Dirección de Inteligencia realizó las indagatorias correspondientes y contactaron las diversas embajadas, ¿no?, que son acreditadas aquí en República Dominicana. Pero lo que yo no entiendo es que si lo que se está haciendo es una investigación de ese tipo para establecer su nacionalidad, ¿por qué estaba lista para deportación en el centro vacacional de Jaina? ¿Por qué? Y además hay que establecerse qué pasó, de que murió, si tenía alguna patología. Rápidamente ellos dijeron no tenía ningún tipo de signos de violencia y no sé cuánto. No sé, se apresuraron mucho con esto y eso suponemos que no, porque no creemos que eso es un centro de tortura. Suponemos que eso no es un centro de tortura. De algo ella. Claro, entonces tendrá que hacerse una investigación, una expertise mucho más profunda, pero a mí me llamó mucho la atención el hecho de que tan rápidamente dijeran no tenían signos de violencia, como si aparece muerta estando privada, es importante hacer la acotación, pero sí dentro de la nota que tú estás mencionando, se dice que se habían hecho unos estudios a esa señora y que ella padecía de psicosis. Eso es entonces, ¿qué hacía? Están planteando está bien, pero, entonces, perdón, entonces, número uno, no puede estar, perdón, y discúlpame, pero déjame terminarte la idea, exactamente, o sea, está ahí desde finales de abril también, entonces, demasiado tiempo, tiene más de un mes ahí. Entonces, eso es, las preguntas están y las preguntas fluyen. Si es como dicen ellos que padecían, ellos tendrán que explicar, porque el asunto es bastante confuso. Pero lo van a explicar porque es ciudadana estadounidense. Deberán de hacerlo, sí, claro, porque nosotros no sabemos qué pasa con los ciudadanos haitianos que los hunden ahí en el centro vacacional Jaina, ni si los abollan o no los abollan, si los matan o no los matan, porque vamos a estar claros. ¿Entiendes? Entonces no los matan, porque si lo hubiesen matado, lo hubiesen matado. No, lo que pasó son unos negros haitianos pobres. Entonces no es lo mismo. Perdóname, Jessy, perdóname, porque lo estoy planteando y lo estoy planteando como una posibilidad a partir de lo que ha pasado. Entonces yo, como no estoy para, tú sabes, atrincherarme frente a una cosa, y sí, como periodista que soy, de dudar, y dudo a partir de los acontecimientos, entonces por el apresuramiento de esa respuesta, yo dudo, porque cuando tú dudas te puedes acercar lo más cerca a la verdad. Entonces, como dice usted de la Rosa, es una ciudadana americana, tendrán que explicar, pues hay que establecer la diferencia. Sí, lo hemos establecido en muchos ámbitos de la ley y de la justicia. No es lo mismo el pobre, el negro, en ¿verdad? ninguna parte del mundo, Iván. No, claro que no. No aquí solamente. Yo no estoy diciendo que es solo aquí, pero estamos hablando de aquí. No, aquí hay cosas que son aterradoras. Yo vi ayer el tema migratorio ahí en el Cuerno de África, donde se han desplazado cerca de 27 millones de personas, y eso es una cosa increíble. Pero bueno, vamos a ver qué se dice, ¿verdad? Y qué nos responden respecto a este caso. Bueno, regresamos y ya alcanzamos así con el relajito, porque esto como que se va muy rápido. Ya alcanzamos las 2:18. El seguimiento todavía al tema Medio Oriente. Parecería como que las cosas solucionaron, parecería. Trump habla hoy con Putin
por teléfono, dice que no necesita ayuda con Irán, caramba, pero aquí se manejan tantas cosas, ¿verdad? Es con él que él necesita ayuda. Sí, claro, que es con él que necesita ayuda. Yo me imagino que lo coja un poco distendido, ¿no? El presidente Trump en medio de las preocupaciones, porque sin dudas, que hay muchas preocupaciones y deben tenerlas. Y las conclusiones a las que debemos llegar, o por lo menos las preocupaciones que debemos mostrar respecto a esto, que le llamó el propio Trump, la guerra de los 12 días, así la llamó, ¿verdad? Yo creo que Israel aquí se le dobló un poco la cerviz, ¿no? Porque probó por fin el fruto amargo de enfrentar una potencia regional que equivale a una entidad estatal asimétrica, bien dotada de drones, ¿no? Con misiles balísticos, lo mismo que ya han estado haciendo, de última generación, y eso se reveló de manera más compleja cuando bombardearon de manera inclemente un territorio pequeño, desarmado, estoy hablando de Palestina, lleno de inocentes para propiciar su limpieza étnica, como está sucediendo ahí, en eso que se le podría llamar un gueto, ¿verdad? El gueto de Gaza. Entonces, pero además eso ha develado, y lo conversábamos nosotros ayer, ese mito viril del domo de hierro que volvió a derrumbarse. Dice Domingo que es un domo de baba. Es un domo. Sus sistemas defensivos se demostró que son falibles, que son limitados en el tiempo y espacio. Expusieron al mundo que ya la población de colonos de sus propias vulnerabilidades, bueno, pues son igual que las de muchos países, y ese daño que se ha provocado a las infraestructuras sensibles, incluso críticas, evidentemente que resulta inocultable en esta experiencia, ¿no? Sí, yo creo que son de las cosas que nos... Sí, Ivonne, la verdad es que lo que usted está explicando no tiene desperdicio, porque definitivamente Israel ha sentido el peso de una potencia y de un pueblo que está dispuesto a morir defendiendo su soberanía, pero también de una comunidad internacional que comenzó a darle la espalda a todas sus actitudes, todas sus acciones, como usted acaba de decir, en esa limpieza étnica que se está haciendo en Gaza, que para nada ningún país la ha glorificado ni nada por el estilo, todo lo contrario, la ha condenado, la condena y la sigue condenando. Y Irán parece ser que se hartó, se cansó de tener una mano de seda, y a pesar de todos los ataques que ha hecho Israel a él, matándole diplomáticos, militares, científicos, y no entrando definitivamente en su espacio aéreo, pero sí cerca y bombardeando. Lo que sí quedó claro algo, Ivonne, es que Putin volvió y se la jugó, y volvió y ganó. Bueno. Porque ahí, y termino con esto diciéndote, ayer la noticia que resaltaba era que en medio de los bombardeos y de los misiles, Putin cogió para Medio Oriente. Claro, bueno, porque estamos hablando de la posible recomposición ahí en la región también, que es parte de los riesgos, pero la doctrina militar israelí, que está preparada para librar, qué sé yo, guerras, ofensivas relámpago, así como las que están estipuladas en, ¿cómo que se llama? La doctrina Daija, creo que es para arrasar, ¿no? Organizaciones irregulares, territorios enteros por saturación, sin distinguir, por ejemplo, entre combatientes y los que no son combatientes, que es lo que está. Tenemos que remitirnos definitivamente a Gaza, como lo hizo en Gaza, como lo hizo en el Líbano, y con esto pues contravino todos los principios del derecho militar, de toda la proporcionalidad, distinción, humanidad, etcétera, 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 y todos esos elementos que a Oriente le han dado 3 pitos y una flauta, ¿no? Porque han preferido ver hacia otro lado, pero las propias contradicciones que han mostrado también en esa sociedad colonial, pero también todo el tema de la falta de cohesión interna ante la política de el genocida, y yo sí lo digo porque lo creo, de Benjamín Netanyahu, la fuga permanente de colonos, la estrechez de su territorio, pero además esa disponibilidad tan escasa que tienen los israelíes
de reservistas, ¿no? Por ejemplo, todo eso se ha puesto de manifiesto, esa inteligencia y el armamento de sus aliados occidentales, la colaboración y todo eso. O sea, no es como yo he escuchado incluso en algunos medios de comunicación decir, bueno, le dobló el pulso Juan Donaldo Trump. No, señor, el asunto esa no es la lectura. No, en absoluto. O sea, eso es más profundo de ahí. Así es. O sea que no es lo mismo Irán e Irak, y aunque lo separa una consonante, la lectura definitivamente es distinta. Ni siquiera territorialmente. El gobierno de los ayatolás no es Saddam Hussein, por ejemplo, ¿verdad? En parte por haber asimilado quizás el tema de la experiencia histórica del colapso iraquí, porque eso fue una experiencia que ellos la asimilaron y se prepararon para eso, así como la de Afganistán y la de la misma Libia. Sí, la de la misma Libia. Así es, entonces la República Islámica... Que era un aliado de Occidente. Claro, y la República Islámica lleva tiempo, mucho tiempo, décadas diría yo, preparándose para acontecimientos de esta naturaleza, con un escenario internacional que puede ser mucho más equilibrado, más favorable para recibir los embates del eje occidental que ha metido su mano hasta lo último, pero que resulta ahora que la gran potencia del mundo tiene unas debilidades, tú sabes, muy marcadas, y está que echa mano a lo que sea para poder mantener su hegemonía, que es la otra cosa que está en juego en todo este proceso. Nos toca darle seguimiento, no es un tema a que tampoco todo el mundo. Pero yo creo que sí nos toca porque eso tiene un impacto a escala global y planetario, mucho más allá de lo que pudiéramos imaginar. Y más que lo religioso, que normalmente se pone mucho a relucir, yo sigo insistiendo, y más que lo económico, es el tema de la geoestrategia y el impacto geopolítico, porque aquí lo que se está jugando es control y es hegemonía, control a escala global de todos nosotros, que al final somos unos chivitos hartos de juego. Tú sabes que a propósito del tema de temas internacionales, ayer fue sometido a otra operación el senador y aspirante a la presidencia Miguel Uribe, que se encuentra en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Todavía no hay noticias específicas de cuál fue el procedimiento al que fue sometido. Su esposa publicó que se mantengan en oración por su esposo a través de sus redes sociales, y la gente está muy a la expectativa de lo que podría estar pasando con el senador Uribe. El senador Uribe, sí, así es, había visto esa información. Bueno, pues ahí está, señores, eso es lo que nosotros tenemos. Vimos, por ejemplo, aquí tengo una información que acaba de subir Diario Libre. Identifican los suelos de República Dominicana, ya tú lo habías dicho, por el tema del impacto. A mí me parece es un relajo. Eso debería estar más que estudiado, ¿verdad? Debería de hace mucho tiempo. Y de hecho yo creo que sí lo está, ¿no? Entonces, esa capacidad reactiva que nosotros tenemos por encima de lo preventivo, señores, eso es una barbaridad. Pero bueno, pero también, señores, la muerte de Locón y de Cacón ahí en un enfrentamiento armado con la policía en Santiago, que nos pone también de relieve ahora el tema de los tan cuestionados intercambios de disparos. A eso me gustaría referirme ahorita un poquito, si tenemos el chance. O si tengo yo el chance, porque no me voy a colocar por encima de los oyentes para tratar el tema, pero ahí está, los intercambios de disparos, y son de las cosas que se siguen normalizando frente a la ineptitud policial, pero además esa mentalidad, ¿no?, trujillista, bárbara, que tú no sientes el impacto de esa reforma, ¿no?, a la que supuestamente está sometida, y que precisamente el detonante fueron acciones brutales por parte de una policía que lo vive haciendo desde hace tiempo, pero que ahora vivimos en un momento político, social, se supone que distinto, entonces no se puede echar manos a los mismos argumentos. Igual, junto con esto también, no sé si ustedes vieron la información, ahí en la policía de Moca, con una persona presa de manera preventiva, ahí en la carcelita de la ¿cómo es que se llama? El Palacio Policial, ni siquiera es en la cárcel de Moca, que es como el destacamento. Sí, exacto, que es como la carcelita aquí de Ciudad Nueva, que está hecha para 30 presos preventivos, tiene 100 y tienen más de 6 meses. Pero además son abollados permanentemente, y me enviaron un video que yo soy incapaz de reproducirlo para no revictimizar a un pobre infeliz
preso preventivo, recibiendo golpes como a la usanza de las torturas que uno suponía que habían desaparecido de los cuarteles policiales, señores. En esas nosotros estamos mientras nos seguimos entreteniendo con otras cosas, Kunda. Y regresamos a las 2:32. Sí, Jessy, así mismo es. Y lo que dice usted, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué tanta agresividad, señores? La información ayer espantó a todo el mundo. Y fue el caso del policía John Avenio Rodríguez. Y lo que pasó con el motorista. Se mataron en una estación gasolinera. Se mataron por un turno y se matan por un rayón. Por un turno de 1 minuto, Dios mío. Y uno de ellos tenía una niña de 6 meses de nacida. No es para pensar en el futuro. Así es. Es una excitación social que hay muy fuerte. Exactamente. Entonces, cuando tú ves ese caso, ese tipo de casos, señores, el enfrentamiento de estas dos personas, fallecieron los dos. Santos Nicolás Camacho Almonte, uno de 47 de años, y el otro yo creo que no llegaba a 30. 27 años. No llegaba a 30 años. Pero eso lo vemos, y lo vemos con mucha frecuencia, ¿no? Cuando tú sales a la calle, toda esa violencia, Jessy, con eso... Sí, entonces otro problema, Ivonne, es... Otro problema es que, y usted lo va a notar en el teléfono, que de que usted le pregunta a la gente, de una vez le echa la culpa al gobierno. Todo es el gobierno. No. Es que nosotros como sociedad tenemos que comenzar a revisar desde el entorno familiar hasta el conglomerado general, porque aquí hay un gran problema social, Ivonne. Ah, claro, pero por supuesto, y sí tiene una hay gran responsabilidad de Estado. Y cuando tú te vas a lo familiar, entonces tú te encuentras con las limitaciones en términos de formación. Todo confluye por ahí, porque la violencia, los distintos tipos de violencia, ¿no? La violencia social, la criminalidad, la delincuencia, por supuesto, eso tiene un denominador común, ¿no? Y ese denominador común es desde el Estado y de las exclusiones y de la pobreza y de la falta de educación y por supuesto de los ciudadanos también, que nosotros tenemos que un poco hasta por instinto de preservación. Pero bueno, Jessy, buenas tardes. Sí, es verdad, es un tema que genera esa consternación. Gracias a la audiencia que mantiene su sintonía con nosotros. Miren, ayer en la semanal el presidente Luis Abinader fue abordado con el tema de los legisladores que no habían presentado su rendición de cuentas todavía, que fue anunciado, ustedes saben, la declaración jurada de bienes por la Cámara de Cuentas hace unas semanas, a las que el presidente de la Cámara de Diputados emitió ya su declaración de que le iban a dar 2 semanas a los legisladores, y el presidente dijo que hay funcionarios de esos nuevos entrantes que fueron suspendidos por no haberlo hecho. Y volvemos al tema de asumir más que prevenir, porque había que esperar que la Cámara de Cuentas publique, que haga público este listado para tomar acción. Yo quiero aprovechar esas declaraciones del presidente del día de ayer para retomar el tema que también lo abordé la semana pasada, respecto a los legisladores del exterior en este caso. La comunidad en el exterior, que yo digo que son los olvidados. Si usted es legislador y si usted fue a buscar votos a esa comunidad, a esa diáspora, para representarles, comunidad que cuando usted analiza las estadísticas de abstención en los pasados procesos electorales, es un número significativo. ¿Usted sabe a cuánto ascendió en las pasadas elecciones en Estados Unidos? Un 84.42%, solamente en la circunscripción de Nueva York y en la circunscripción de New Jersey. Y en el 82% en Miami y Puerto Rico. Cuando usted se va a España, yo me estoy refiriendo a esos países, y en el caso de Estados Unidos, a los estados en los que hay mayor población de dominicanos. En España, un 75.7%. El pasado proceso electoral, yo fui a Estados Unidos, específicamente a Nueva York, hacer un trabajo con mi podcast, a entrevistar a esos candidatos a representar a los dominicanos ante la Cámara Baja, y les hablaba a ellos justamente de esa desilusión, ese desencanto en buen dominicano que tiene la diáspora con ellos. ¿Por qué? Porque solamente aparecen para buscar los votos. No aparecen para implementar, para solicitar, para fiscalizar realmente las acciones hacia los dominicanos en el exterior. Todavía
óigame bien, los dominicanos que vienen aquí pagan los $10 de turista. Y nos han vendido una serie de cuentos y ahora supuestamente una serie de pasos que se pueden dar para recuperar los $10. Y es eso lo que nosotros estamos haciendo con una comunidad que cuando analizamos los datos de cómo mueve la economía nacional, porque de los mayores ingresos de la República Dominicana sabemos que son las remesas, y no lo digo yo. El Banco Central anunció que de enero a abril fueron más de 4.000 millones de dólares que representaron las remesas dirigidas hacia la República Dominicana por parte de diferentes países, en los que lideran, como acabo de mencionar, Estados Unidos y España, que estos datos nos los anuncian como que es el gran logro, pero mientras tanto nos están hablando de que la pobreza en el país ha disminuido. Entonces, esas remesas, ¿usted sabe dónde se van? A las partes rurales de este país. Personas que no tienen acceso a un empleo, personas que no tienen acceso a ningún ingreso digno que les permita sostenerse y siquiera manejar la canasta básica. Mientras tanto, legisladores, que dentro de ese mismo listado que anunció la Cámara de Cuentas, hay legisladores del exterior, representantes del exterior, que ni siquiera una declaración jurada de bienes. Pero es que nos tienen al pueblo de relajo. ¿Y con qué moral usted va a ir a fiscalizar a un cónsul, a un embajador, o va a ir a proponer estrategias en favor de los dominicanos en el exterior? Hay denuncias de dominicanos que van a consulados a sacar su pasaporte y ni siquiera respetan las tarifas impuestas por el Mirex, que cobran lo que les da la gana. Pónganse a trabajar por los dominicanos, que representan gran ingreso para la República Dominicana, pero no, nos mantenemos en discurso y solamente vamos a buscar los votos en el momento que lo necesitamos y luego nos olvidamos. No promovemos ni siquiera la cultura de la República Dominicana en esos países. Hay dominicanos que se han ido y tienen sus hijos que nunca han visitado el país, y tú sabes qué hacen esos hijos. No conocen al país, no conocen a la República Dominicana. ¿Ustedes saben por qué? Porque tampoco se promueven y no hay estrategias, no hay acciones que realmente promuevan a la República Dominicana. Entonces, representantes del exterior, vamos a apretarnos los cinturones y apretarnos el zipper de la falda y actuar como tenemos que actuar, sobre todo manteniéndose ustedes fieles a lo que tienen que hacer, como la declaración jurada de bienes, que es un tema base, 8 meses después de usted asumir su cargo. No, sí, y a la 1 nos vamos con Miguel de la Rosa, vamos a escucharle en su comentario. Gracias, Ivonne, gracias. Antes del comentario, yo solamente quiero decir una nota al margen con relación a lo expuesto por mi compañera y amiga, la señorita Jaycee. Yo nunca entendí para qué sirven los legisladores de ultramar. Nunca lo he entendido, pero yo lo dejo ahí. Miren, yo quiero hacer un comentario con relación a lo del Código Penal Dominicano. Insisto que después de 25 años casi de espera, es justo que la pieza legislativa que se vaya a evacuar del hemiciclo tenga la consistencia y la respuesta de la sociedad dominicana para con los nuevos tiempos. Yo no entiendo, escuché al presidente de la Cámara de Diputados y a varios diputados hablando de que hay presión con relación, que si la causal, que si no la causal, que si un sector poderoso está presionando, que si otro. No. Ustedes me disculpan, pero ustedes no fueron elegidos por esos sectores poderosos, ustedes fueron elegidos por la mayoría del pueblo dominicano, que espera de ustedes una respuesta. Y tal como lo ha dicho el excelentísimo señor presidente Luis Abinader, necesitamos un código penal que real y efectivamente tenga un mayor peso en lo que son los delitos y los crímenes en la República Dominicana. Que no sea tan fácil salir. Entonces, 25 años después, no es justo que los legisladores estén dándole más vuelta a eso. No, yo espero, tengo la fe de que en esta legislatura vamos a tener un nuevo Código Penal y que sea un nuevo Código Penal sobre la base de la perspectiva que la población dominicana espera para que la delincuencia y los crímenes definitivamente en la República Dominicana puedan tener un pare, porque la sociedad dominicana, sin lugar a duda, tal como lo ha expresado mi compañera Ivonne, está fuera de control.
Bueno, ahí está, y voy a conectar para hacer un comentarito breve, para irnos con los oyentes, muy breve, con lo que usted acaba de decir, un código penal que pueda fortalecer todo eso, para que nosotros nos evitemos de ver la información, por ejemplo, que vemos en este día. Bueno, la policía que mató 2 eran buscados. Ahí está. Ángelo Acevedo Cabrera, Locón, Marcos de Jesús Campos, Cacón, 2 nombres, 2 apodos, y esos apodos nos llevan ¿dónde? A mí me llevan a 2010, por ejemplo, cuando con el tema del secuestro Valdera, William Batista Checo, que fue preso por la policía y mostrado después con sus esposas, y que entonces en tiempos de Guillermo Guzmán Fermín salió muy orondo a decir fue en intercambio de disparos, pero ya esa persona había sido apresada, ¿verdad? Había sido apresada, y entonces después, bueno, pues se le rostró en la cara que estaban mintiendo, y estaba mintiendo porque no murió en un intercambio de disparos. Y sí puede darse el caso de personas que son buscadas y que tienen un prontuario que puedan enfrentar a la policía, y por supuesto, la policía no, frente a esto, no le va a lanzar flores ni le va a lanzar rosas. Sin embargo, es tan recurrido el tema de los intercambios de disparos que muestran esas ineptitudes policiales, y hay cuantos casos que así lo ilustran, que por supuesto tú dices, bueno, en muchos casos la falta de ese instrumento, y es continuamente que nosotros nos encontramos con esa noticia, se repite, la policía mata a presunto delincuente, algunas veces con la coletilla, en intercambio de disparos, que ya muchos han dejado de creer. Hay algunos que tienen incluso un averaje tan grande que yo creo que solamente al primero, que fue el eterno jefe de la policía, lo superó entonces el señor Guzmán Fermín en sus tiempos. Entonces hay que decirlo y hay que repetirlo, es muy lamentable que la Policía Nacional continúe con estos estilos de actuación. Son estilos de actuación que vienen desde la tiranía trujillista, no han cambiado su lógica interna, en el uso continuo de la violencia. Yo creo que tiene que echar mano a otros instrumentos, y que esos instrumentos jurídicos, pero también esos instrumentos que tienen que ver con el protocolo que debe utilizar la policía, la aceptación por otro lado, la legitimación social por otro lado en la opinión pública, yo creo que es un elemento bastante preocupante, y muy preocupante, sobre la actuación policial con los supuestos o reales intercambios de disparos, que los protagoniza y fortalece esa normalización. Ya a la gente no le importa cuando dicen es un delincuente, que le den para abajo, pero resulta que no tenemos establecida la pena de muerte, y que la policía no está para eso, porque con eso se está alejando de su rol, que es la garantía de la seguridad ciudadana. Son más de 50 años que nosotros estamos escuchando lo mismo, estas mismas informaciones recurrentes, independientemente de cuál partido gobierne, no importa. No quitemos la etiqueta partidaria. La policía es muy coherente, pero es coherente sosteniendo la misma lógica de funcionamiento. Matar presuntos delincuentes y justificarlo con intercambios de disparos. Yo creo que ya basta. Yo creo que ya ese accionar de la policía y esa normalización de esa acción delincuencial de la policía, hay que poner un paro. Una lógica, me quejo amargamente de eso, normalizada. No se investigan a los agentes policiales por sus acciones. Cuando una persona muere en un supuesto intercambio de disparos, tiene que hacerse una investigación, pero eso no se hace. Entonces, matan a alguien, obstaculizan, debilitan el rol que debe juzgar el sistema de justicia, porque cuando ya es muerto el infrascrito, entonces no hay más nada que hacer. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Complicidad con las redes delictivas, que es donde las cosas que también se dice, bueno, pues eso es así. Entonces, el impacto de esa conducta policial está trascendiendo el sistema de justicia con efectos negativos, muy negativos en toda la población. Yo creo que ya basta de los esgrimidos y cuestionados intercambios de disparos de una policía nacional que hace tiempo debió actuar de manera distinta. Esas representaciones sociales que provoca la policía con su accionar resultan altamente preocupantes, y sus actuaciones, que son tan criminales como los presuntos criminales, señores, no tienen consecuencias judiciales. Solo se necesita ser ser policía para usted tener entonces un permiso de matar. Bueno, señores, aquí estamos de regreso. Es tiempo de los oyentes. ¿Cuáles son los números, Jessy? 809-472-9696 y la línea internacional 1833-706-8434. Yo pendiente al live de YouTube.
Bueno, pues ahí está. Y también pueden hacerlo a través, comunicarse con nosotros a través de nuestras redes, ¿verdad? Sí, ahí están escribiendo. Ah, en pues, el canal de YouTube. genial. En el live, Nancy y Roberto, un saludo. Bueno, saludos para ellos. Sí. Yo. Sí, Buenas tardes. bueno, Ivonne, ¿cómo te Hola. sientes? Adelante. A la bella Jaycee, al caballero que está ahí. Un Un abrazo. placer. Ivonne, había un señor que cada vez que sucedía cualquier movimiento sísmico, andaba como un periquito en los medios de comunicación. Hoy lo vi. Hoy lo- Hablando de eso. Sí, hoy lo Después vi. que Estaba enganchó- hablando de eso hoy, de- si usted supiera. Usted dice Osiris de León. Sí, ese mismo. Después Sí. que enganchó en una comisión ahí que no ha hecho de nada, porque después que sucedió el desastre del agua provocado por el derrumbe, que provocó el derrumbe del paso a desnivel, se puso esa comisión y eso no ha servido para nada. Pero él En el- estaba hoy en el show del mediodía precisamente hablando del remesón de anoche. En el YC, cuando sucedió el YC, ese señor no pudo decir nada. Bueno, Entonces, este país, ¿tú sabes cuándo vas a salir alguien a decir, a hablar de los terremotos y de cosas? Cuando haya uno que se mueran 300, 400 personas. que Dios nos libre, mi hermano. Que Dios nos libre, que Dios nos libre. No. Pero lo que usted dice tiene, por supuesto que usted tiene toda la razón del mundo. Buenas Buen tardes. día. Hola. Buena, Ivonne. Hola, ¿cómo estás? Víctor Núñez. Claro, inconfundible Víctor Núñez de Laguna Salada. Adelante. Así mismo. De la Rosa. Hola, Víctor. Y Domingo Playa, donde quiera que esté, mi saludo de parte de Víctor Núñez desde Laguna Salada. Señor, adelante. Sí, aquí en República Dominicana mueren más personas en intercambio que en cualquier país de esos que están en guerra. Porque con cualquier orden de arresto, si usted no se va a agarrar, inmediatamente muere. Sí. Y ahí mismo viene la queja que fue intercambio. La quiero de gratis, se me cuidan allá. Un abrazo para usted. Buenas tardes. Buenas tardes por aquí. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes, señora Ivonne, ¿cómo están? Muy bien. ¿Y usted? Bien, bendiciones para todos. Amén. Amén. Miren, algo que a mí me llamó la atención fue una graduación que hizo el CONADIS, Ujú. una graduación que... El CONADIS. Sí, el Ujú. CONADIS, sí. Ujú. Yo también puedo, que es un programa para personas con discapacidad. Sí. Y qué bueno ver el apoyo a esos jóvenes que, al igual que ustedes y que yo, tienen sueños, Sí. que a veces son tronchados porque tienen una dificultad. Y Claro. es bueno ver que esta institución está en ayuda de esos jóvenes. Felicitarlos a ellos, que son nuevos profesionales, y Ok. también a la institución. Muy bien, muchas gracias. Ahí está, resaltando el trabajo del CONADIS. Buenas tardes. Buenas tardes, Ivonne, un abrazo. Ramón, ¿cómo Jessy de la estás? Rosa. Ramón. Hola, Ramón. Gracias a Dios. Adelante. Después del susto estamos bien. Porque aquí yo me asusté. Adelante. Porque yo Estoy de no sé si acuerdo. ustedes viven encima de una roca, pero yo no. Adelante, Ramón. Sí, Ivonne, breve, yo no me gusta hablar de cosas personales, pero para reforzar su comentario, con respecto a lo que la policía, diría yo, como sería como una medida que ellos lo están haciendo, violando todos los derechos, que no debería, porque la vida es inviolable, y aquí no está establecida la pena de muerte. Pero sí algo, Ivonne, es decirle, mire, no sé si usted recuerda que una vez yo compartí con usted que me desbarataron mi casa, ¿verdad? Los ladrones. Ujú. Sí, y después volvieron y hicieron lo mismo. Gracias a Dios y la cámara de video y algunos del leak que hicieron algunos, Ujú. lo pudimos atrapar y están en la victoria. Pero yo le voy a decir algo, Ivonne. El sistema de justicia aquí en este país pone a prueba a uno la tolerancia, Ujú, ujú. el valor y la educación, sobre todo, que uno tiene que tener para no fracasar. Porque mírenme, yo estoy pidiendo en los tribunales ahora casi igual o más que lo que a mí me hicieron en lo material, porque en lo moral y lo emocional yo no lo voy a superar nunca. Sí, Entonces, así. ¿qué es lo que pasa? Es que el sistema está comprometido con la delincuencia y con todo. Sí, sí. Y tenemos que cambiarlo. La justicia no puede ser buena con un delincuente y con un ciudadano correcto, ponérsela en China. No son delincuentes, hermano. Así No es. son Dígame delincuentes. qué es lo que son. De la No, ropa, no ¿qué es lo que son víctimas sociales.
Y lo son, víctimas sociales. y lo son. Aunque usted lo diga con sorna, si te pones a ver en el lo que pasa Y es que vos lo refrendas, no, para que lo sí, sepas. sí, al final del día son excluidos. Si yo me lo inventara, Sí. Pero bueno. y no tuviera la prueba y los videos y todo de ellos ya Se jode. flagrante y todo, Pero Jessy, entonces la justicia no debería ponerme a mí de rodillas y a ellos a ¿para qué reírse así? cada vez que Bueno. yo tengo que dejar mi trabajo y a una audiencia. bueno. Ese es el sistema que está mal. Un abrazo. Gracias. Exacto, el sistema está mal y el sistema los incluye y entonces terminan así mismo. No es que estamos diciendo que no sean delincuentes. Ahora vamos al fondo. ¿Qué pasa ahí? Buenas tardes. Hola. Buenas tardes, Ivonne. Buenas tardes, Ivonne. Hola. Le habla Juan López de Pantoja. Adelante. Yo creo que hay 3 actores del sistema que hay que darle seguimiento con relación a esas ejecuciones extrajudiciales. Número 1, el defensor del pueblo, que después que sucedió lo de Amé, el material colgante parece que fue el Senado. La otra persona es la magistrada Jenny Berenice, la fiera. La fiera también como encargada constitucionalmente de la política criminal tiene que poner manos a la obra y a desentar el sistema de justicia penal en la República Dominicana, porque aquí no tenemos la pena de muerte. Y por último, los legisladores y los gobiernos locales, que los ciudadanos acuden a las urnas a votar por ellos. Sin embargo, su dignidad, que es el principal principio. Se me fue. Bueno, caramba. Pero bueno, yo creo que dejó claro los puntos que quería establecer. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a hacer las intervenciones más breves. Doña Ivonne. Adelante. Buenas tardes. Adelante. Señores, vean lo que sucede en el país de nosotros. Lo que pasa es que aquí el que no tiene dinero no vale nada. Aquí ya no va la familia de uno que más o menos usted tiene que estar al lado de sus hijos, de sus hermanos, su mamá, el que la tenga. Aquí no valemos nada. Aquí el que no tiene millones y millones no vale nada, jefe. Bueno, buenas tardes. Buenas. Buenas tardes. Yo creo que me va a tocar cerrar hoy. Ay, vamos arriba. Pero primero vamos con lo que usted quería decir. No, lo que yo quería decir era, yo no sé quién fue que cuando Luis llegó le recomendó que disolviera la DICAN, que era la Dirección Central de Lucha Antimicrotráfico. ¿Y usted no se acuerda que la DICAN terminó involucrada en temas así mismo de microtráfico, cariño? ¿Usted no se acuerda de eso? Sí, porque es que estamos fuñidos. El que dirigía, bueno. Oiga, una cosa es la institución y otra cosa es el que dirige. Usted no lo puede desligar de los que son parte de la institución, lamentablemente. Sí, pero déjeme explicar lo que sucedía. Dele. Pero breve, acuérdese que usted va a despedir. Dele breve, dele. Sí, en cada cuartel había una unidad. Ay, y hay sí. como 5,000 cuarteles. Ya usted sabe. Entonces, luego con lo desmantelan solo está la DNCD, que solo tiene 4 regionales. Bien. Entonces por eso sí ha ido eso quedó suelto, porque póngase que no eliminaban los puntos, pero los mantenían en control, porque esa policía, los que le daban los chelitos, le decían, oye, no me deje que me ponga más puntos por ahí. Bueno, lo dejaban, pero además, usted no quiere despedir el programa, usted quiere que nos saquen del aire. Es un tema largo el que usted está planteando, interesantísimo, de acuerdo con usted en muchos aspectos. Vamos a dejarlo para mañana, vamos a seguirlo mañana, ¿qué le parece? Porque yo tengo 2 o 3 cosas también que recordarle. Vamos a despedir. Y dígale a Cundo que nos lleve, porque no es a lo loco que nos vamos. Déjele, tiene 10 segundos. Buenas tardes, como decía Alvarito Arbelo, cuntingo, cuntango. Uy, mi madre.